Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Tenía ganas de daros mi sincera opinión acerca de los códecs de Bluetooth. Hace tiempo que llevo esperando que den un salto cualitativo en cuanto al audio se refiere, pero en cada versión que van sacando veo que en lugar de avanzar se están estancando y quedando obsoletos. No logran dar con la tecla adecuada o no les conviene llegar al famoso audio de alta resolución. Y esto es tan cierto que estamos viendo cada vez más a los fabricantes de altavoces y equipos de música pasar del Bluetooth totalmente y optar por la opción más lógica y efectiva, que es el Wi-Fi. Actualmente tenemos tres tecnologías de transmisión de audio que funcionan con Internet y son el DLNA UPnP, el Chromecast y el AirPlay. Para empezar, pasaré a enseñaros lo que dice la teoría y la ciencia sobre las tasas de bitrate tanto en 16 como en 24 bits, de manera sencilla, sin meterme en tecnicismos que después nadie entendemos. Con esto no quiero influir ni cambiar la teoría que cada uno tenga, simplemente expresar lo que opino al respecto. Hay que tener en cuenta que una cosa es la teoría y otra la práctica auditiva, y es aquí donde está lo complicado, ya que hay mucha gente que no notará la diferencia entre unas calidades y otras, o que le es suficiente con la tecnología Bluetooth, o que simplemente quiere que se escuche bien y le da igual todos estos matices. Vale, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Lo que he hecho es coger lo más representativo del Bluetooth, que es el más utilizado, que es el AAC a 256 kHz por segundo, y el que tiene mejor calidad, que es el LDAC de Sony, que va a 990. Pero fijaros lo lejos que está a nivel teórico, pues de la calidad CD, que la teoría dice que llega hasta los 1411, y ya no te quiero ni contar el high res, o sea, que llega hasta los 9216, que yo pienso que el Bluetooth jamás de los jamases llegará a estas tasas, ¿no? Esto es más ciencia ficción que otra cosa, ¿no? Y nada, es lo que os estoy diciendo. La teoría dice esto, pero la práctica auditiva es lo realmente complicado, porque ya te digo que el más usado es el de 256, y si realmente tú, por ejemplo, en tus auriculares el fabricante hace una buena afinación de fábrica, pues realmente va a ser muy complicado que tú notes la diferencia, ¿vale? Y de hecho después miraremos lo que dice Apple, por ejemplo, al respecto. Pues nada, vamos a pasar ahora a las tecnologías de transmisión vía Wi-Fi, ¿vale? Actualmente tenemos el AirPlay, ¿vale? Que va a 1644, el AirPlay 2, que no sabemos si, esperemos que Apple nos dé un poco de luz a todo esto, porque sabemos que el 1 va a 1644, pero el 2 no nos queda muy claro si llega a los 2448 o no. Yo creo que futuramente llegará, ¿vale? Y el Chromecast, que llega a 2496. Y por último tenemos la tecnología UPnP, ¿vale? Que sí que llega a 24192. Vale, pues esto es la tecnología Wi-Fi, que sí que es verdad que con el tiempo va mejorando. Lo que no va mejorando es el Bluetooth. Vale, y aquí os pongo todos los códecs más representativos, pero fijaros qué curioso. El más usado es el que menos bitrate tiene, 256. Y después está el LDAC de Sony, que va a 990. Vale, todo esto hay que cogerlo con pinzas, porque todos estos códecs son variables. Es decir, que tú, por ejemplo, depende de si te mueves por ejemplo, tú tienes unos auriculares, ¿vale? Inalámbricos, que los tienes conectados al móvil o al celular, y entonces tú te vas moviendo, pues si te vas alejando del celular, pues el bitrate va cambiando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el de Sony en lugar de 990, pues podría ir a 600. O, por ejemplo, el Adaptative en lugar de ir a 420, pues podría ir a 200, ¿vale? Estos son las tasas máximas, pero que las tasas máximas prácticamente casi nunca yo creo que llegarás, ¿vale? En condiciones muy óptimas sí, pero por esto, todo esto hay que cogerlo con pinzas. Pues nada, y ahora lo que quiero hacer es comprobar con vosotros de manera práctica con un archivo FLAC, ¿vale? Lo que os estoy hablando sobre el bitrate. Pero antes, una reflexión sobre las mentalidades, ¿no?, que tienen ahora mismo los que llevan el Bluetooth, ¿no?, los fabricantes y demás. Por ejemplo, el AAC, ¿vale?, que hasta ahora era Apple
quien lo tenía en su catálogo, ¿no? de música. Pues fijaros lo que dice, ¿no? Dice, palabras textuales. Si bien la diferencia entre el AAC y el audio sin pérdidas es prácticamente imperceptible, queremos ofrecerles a los suscriptores de Apple Music la opción de acceder a la música en un formato de compresión de audio sin pérdida. O sea, ahí te está dando a entender que, bueno, como se está poniendo de moda el Hi-Res, pues yo te voy a poner el catálogo en Hi-Res, pero que sepas que a nivel auditivo tú no vas a notar la diferencia entre el AAC y el audio sin pérdidas. Fijaros, con esa mentalidad, pues claro, el Bluetooth yo creo que nunca va a evolucionar, porque si Apple, que tiene su catálogo en AAC hasta ahora, pues está diciendo eso, pues claro, es difícil que la industria del Bluetooth evolucione. Igual que el LDAC. El LDAC de Sony, palabras textuales. El LDAC permite disfrutar de una experiencia de audio en alta resolución gracias a una velocidad de transferencia de 990 kB por segundo. Vale, es el que más calidad tiene, pero cuidado, no llega ni de lejos al audio de alta resolución. Pero fijaros, ya os está vendiendo como que es alta resolución. Entonces, con estas mentalidades, realmente no vamos a ningún lado en cuanto al Bluetooth se refiere. Porque lo que tendrían que hacer los que llevan el tema del Bluetooth, es decir, las tasas que estamos ofreciendo están muy por debajo de lo que ahora la industria está llegando a emitir, ¿no? Por ejemplo, con el AirPlay o con el Chromecast, que llega a 24,96. Entonces, por eso, ahí es la mentalidad que con esto, pues sinceramente no creo que el Bluetooth evolucione mucho futuramente, ¿vale? Pero bueno, eso el tiempo dirá. Pues vale, ahora vamos con la práctica. Vale, aquí tengo parte de mi colección de música, ¿vale? De manera local, y entonces lo que os voy a enseñar es, me voy a meter en un archivo de 16 bits, ¿vale? Para que veáis, por ejemplo, este. Pues vamos a ver la velocidad de los bits. Fijaros, y aquí en propiedades, en detalles, ¿vale? Fijaros, aquí abajo te lo está indicando que va a 851 kilobytes por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, con el códec de LDAC de Sony, pues tendría suficiente. La verdad es que estarías escuchando calidad CD. Por eso el de Sony sí que es verdad que la calidad CD la hace a la perfección, porque fijaros, va a 851, ¿vale? Y el de Sony, recordaros que va a 990, con lo cual este archivo lo escucharías tal y como es, ¿vale? Pero, por ejemplo, si ahora nos vamos aquí, a este archivo que está a 24 bits, 88,2, pues aquí, por ejemplo, le daríamos en propiedades, pues vamos a ver en detalles, y fijaros qué pasada. Está a 2706. Con lo cual el Bluetooth no llega ahí, o sea, no llega a esos niveles. Otra cosa es que el oído lo sepas diferenciar o no, pero no llega. Entonces, por eso es lo que os quiero decir, que el Bluetooth no evoluciona. No sé qué sentido tiene de que cada versión te arregle una cosita, te diga menos latencia, más latencia. Es que lo veo absurdo, ¿vale? Porque fijaros, 2700. Pero es que si ahora nos vamos a un archivo de más calidad, por ejemplo, este de aquí, que ahora aquí os pondrá, mira, 2496, y ahora, por ejemplo, esta. Pues le damos aquí a opciones, propiedades, detalles. Fijaros, a 3097. Pues claro, es impresionante. O sea, esas calidades solo llegas pues con el Wi-Fi. Con el Bluetooth a día de hoy es prácticamente imposible, ¿vale? Así que con esto os quería enseñar de forma práctica de qué estamos hablando
Y después, claro, el tema de si notas la diferencia o no, eso ya es otro tema, pero la teoría dice que a 3097 es el audio en alta resolución y el Bluetooth no llega a esas calidades, ¿vale? Pues nada, vamos con las reflexiones finales. Mis preguntas sobre el futuro del Bluetooth ahora no tienen respuesta, pero quizás más adelante podamos dar luz a dónde nos lleva esta tecnología. Por ejemplo, si el Bluetooth se impondrá al Wi-Fi. Pensar que el Bluetooth salió en una época en la que el Internet iba muy mal, el Internet iba muy lento y estaba muy verde el Internet, ¿no? Mientras que el Bluetooth pues solucionaba todas estas carencias que tenía el Wi-Fi, ¿vale? Pero hoy en día el Wi-Fi ha evolucionado de una manera increíble, que tenemos unos anchos de banda espectaculares y el Internet va rapidísimo prácticamente en casi todo el mundo. Entonces el Bluetooth se ha quedado totalmente obsoleto, no evoluciona, el Wi-Fi le ha pasado por encima totalmente, y entonces de hecho lo vemos en muchos fabricantes de altavoces y equipos de música que optan por poner el Wi-Fi antes que el Bluetooth, y entonces claro, cada vez tenemos más protocolos, ya sea AirPlay, Chromecast, etcétera, ¿vale? Y entonces todo esto pues me hace pensar que el Bluetooth, como no se espabile, algún día veremos que desaparecerá. Después, a la pregunta de el Bluetooth no avanza, pues es verdad, es que no sabemos por qué el Bluetooth no avanza. Supongo que serán por temas económicos, ¿vale? Y que realmente ahí en ese mundo estén metidos muchas empresas y haya muchos condicionantes que hacen que avanzar en un tema del Bluetooth sea muy complicado y no se puede avanzar, porque realmente la tecnología hoy en día está, o sea que podrían hacer maravillas y no lo hacen. Pero supongo que será que no les sale rentable meterse en investigación y todo eso, no lo sé. Después, en el tema de los auriculares inalámbricos totalmente Wi-Fi, yo pienso que eso sí que va a llegar, porque ahora mismo nos están vendiendo que los auriculares True Wireless, ¿no? Y no son totalmente inalámbricos. Realmente serán inalámbricos cuando el Wi-Fi les llegue, ¿vale? Por ejemplo, Apple, si logra meter en sus auriculares AirPods el códec ALAC para poder transmitir en alta resolución, vamos, eso va a ser lo no va más y van a ser los pioneros. Y entonces, claro, el ALAC, la única forma de transmisión que tiene es a través de Wi-Fi, nada de Bluetooth. Entonces, cuando esto se consiga, yo creo que todos los demás le seguirán y el Bluetooth quedará apartado. Y verán como con la tecnología Wi-Fi, pues es mucho más sencillo y mucho mejor a la hora de transmitir datos. Entonces el Bluetooth pues no tiene sentido. Y después el tema de por qué no nos enseñan el bitrate en tiempo real, y eso es verdad, porque yo veo que todo el tema ese está muy oscuro, porque a ti te dicen, por ejemplo, que el AAC va a 256 o el LDAC a 990, pero me lo tengo que creer, porque es así, pero realmente yo no lo veo en pantalla. Si yo viera en pantalla en tiempo real si me va a 900, si me va a 700, si me va a 600, pues estaría más convencido de lo que realmente es el Bluetooth, pero hoy en día no tienen ninguna transparencia hacia el usuario final, porque esas tasas que vemos son máximas, pero está comprobado que la cosa varía, ¿no? Dependiendo de si tú, por ejemplo, te alejas de tu móvil, pues tendrás peores tasas. Si estás pegado a tu móvil, pues tendrás mejores tasas de transmisión. Entonces, ese es un tema que a mí no entiendo por qué no nos ponen, pues eso, el bitrate en tiempo real. Pasa con el Internet. En Internet sí que tú puedes ver en tiempo real si son 20 megas, 40, 100 megas, 200, pero aquí debería ser algo parecido, que tú vieras en pantalla lo que es, ¿vale? Entonces, pues nada, pues estas son mis reflexiones acerca del Bluetooth y nada, espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!